siempre la cámara y el director nos toma infraganti, ¿no? Pero bueno, la espontaneidad tiene lo suyo, lo bueno. No tenemos mucho tiempo esta noche porque hay varias entrevistas, hay bastante material. La segunda parte de la entrevista que le hice al doctor Ernesto Radke, que la vamos a pasar esta noche. Hay también una entrevista e informe que hizo Belén Corbalán a un comedor de Granadero Baigorria, unas chicas que trabajan estupendamente bien. Y estoy ahora con la jefa editora del suplemento Más del diario La Capital, Florencia O'Keeffe. Florencia, te agradezco muchísimo de verdad que estés conmigo, con nosotros esta noche aquí. Gracias a vos, Carlos, de verdad un placer compartir este programa que veo habitualmente. Florencia, hace mucho que haces periodismo. ¿Cuántos años? Wow, voy a delatar un poco la edad. 23 años en el diario La Capital, pero previo a eso había estado en el viejo Cable Hogar como notera, así que creo que 25 o 26 años en este oficio. Sí. Como dije recién, estás a cargo del suplemento Más en el diario La Capital. Sí, junto con Sebastián Riestra. Con Seba. Sí, yo me encargo más que nada de editar todo lo que tiene que ver con salud y ciencia, que es lo que me he dedicado o enfocado en los últimos años dentro de mi trabajo, y algunas notas de sociedad. Y bueno, sí, compartimos, él es como el editor general, dividimos los temas. Seba está más en la parte de cultura, literatura, que es realmente lo que él conoce perfectamente. Tu fuerte es salud. Te diría que es a lo que me he dedicado en los últimos 12 o 13 años. Yo por el diario La Capital recorrí varias secciones, empecé en economía y después de distintas situaciones fui a la parte de suplementos y ahí me encontré con la posibilidad de hacer ciencia y salud, que es un área no tan profundizada dentro del periodismo local. Y me gustó, me encantó. Vos sabés que yo había hecho el bachillerato en ciencias biológicas. Y en algún momento, antes de pensar en hacer comunicación social, quise ser odontóloga. O sea que indudablemente la biología y la ciencia estaban en algún lugar de mi vida. Sí. Y me parece que con esto pude de algún modo amalgamar esas dos pasiones, la de expresarme y la de comunicar y la de informar, y al mismo tiempo la de temas que de verdad me resultan muy apasionantes. Y lo hiciste muy bien, y no te endulzo el oído, porque obtuviste muchos premios, ¿no? Muchos reconocimientos. Y esos premios son, como digo habitualmente, o creo que aquel que lo recibe lo siente como un mimo y como un estímulo al trabajo, que a veces el de los periodistas, si vos lo sabés bien, es tan difícil, como en otras profesiones u otros oficios, si querés, que me gusta más esto de pensar que es un oficio. Y bueno, sí, son alicientes, son como pequeñas guías que te van diciendo, está bueno por donde estás yendo, seguí por acá. Yo me lo tomo así al menos. Un poco más de 20 años de profesión, podés comparar. ¿Cómo está el periodismo gráfico hoy, según tu opinión? Y no se parece en nada al periodismo, se parece muy poco al periodismo gráfico que yo conocí cuando entré al diario. Yo he hecho otras cosas, digo, producción en televisión, algo de cámara, algún paso por la radio, pero lo que más conozco es la gráfica, ¿no? Es el periodismo escrito. Creo que es un momento crítico para todo el periodismo en la Argentina. Hemos tenido muchos momentos difíciles, indudablemente, pero este es uno particularmente difícil. Y en esta reconversión o reconstrucción de los medios en general, al periodismo gráfico le toca una tarea tremenda, que es, de algún modo, olvidar muchas de las cosas que creímos que eran para siempre en nuestra tarea y pensarlo desde otros modos, desde otros formatos, y a los que nos aferramos mucho, tipo a la pluma y al papel, nos cuesta, de verdad. Pero bueno, el cambio está sucediendo y yo creo que se puede seguir siendo periodista igual, y sigo defendiendo el periodismo gráfico como un lugar muy interesante y si querés como de resistencia, en el sentido de
Para mí el periodismo tiene mucho que ver con la posibilidad de la lectura, con la posibilidad de la reflexión, de la pausa, y a mí me parece que el periodismo gráfico sigue encarnando eso, absolutamente mucho más que otros medios, ¿no? Todos tienen su valor, todos tienen su importancia. Peleamos o intentamos, si querés pensarlo no como una pelea, sino como un desafío, seguir sosteniendo ese valor que tiene para mí el periodismo gráfico, ¿no? Por lo menos es lo que charlamos con nuestros compañeros todo el tiempo y eso queremos, ¿no? Seguir haciendo gráfica. Es un tema apasionante, es un tema tal vez quizá para otro programa, pero te quiero llevar a otro ámbito, ¿no? Al ámbito de la mujer profesional, pero también al ámbito de la mujer mamá. El día pasado te hicimos una nota para el diario Conclusión con motivo del Día de la Madre, a vos y a otras mamás. Yo cuando leí lo que vos respondiste, dije, hay un antes y un después en la vida de Florencia O'Keeffe, un antes de ser mamá y un después de ser mamá. ¿Qué significó para vos esto? Tantas cosas, pero básicamente me parece que un descubrimiento de sentimientos totalmente nuevos, de experiencias completamente distintas a las que había vivido antes de tener a mis hijos, a Juan y a Tomás. Y, mellizos. Sí, son mellizos, tienen 12 años ahora. Y fue la concreción de un deseo. Yo creo que había querido ser mamá siempre. De verdad que nunca lo cuestioné. No sabía ni cuándo, ni cómo. Pero si vos me preguntás, qué sé yo, de chiquita quería ser mamá. Quería no perderme la aventura, si querés, de la maternidad. Y de algún modo sí también luché por eso, porque por distintas circunstancias de la vida no sucedía cuando yo quería, así que fue una búsqueda y la concreción de esa búsqueda. De todas maneras, creo, corregime si estoy equivocado, que ser mamá para vos no fue fácil. En un primer momento, digo, uno de tus hijos, uno de tus chiquitos tiene fibrosis quística. No es fácil ser mamá, creo que en ninguna circunstancia. Y bueno, a veces vos lo sabes bien, la vida nos sorprende con algunas dificultades mayores. Y bueno, en este caso mi maternidad además vino acompañada del dolor y sí, claramente del sufrimiento de que uno de mis hijos tenga un problema de salud severo. Un problema de salud además del que yo no sabía prácticamente nada. Ahora escuchamos mucho hablar de las enfermedades raras y la fibrosis quística lo es. Si bien es una de las más comunes dentro de las enfermedades raras en todo lo que tiene que ver con la raza blanca y como herederos de los genes europeos, en la Argentina hay mucha fibrosis quística, muchos chicos que tienen esta patología, esta enfermedad. Pero bueno, sí, a ver, Carlos, qué sé yo, en general, yo esto intento decirlo siempre a las mujeres, como cuando nos hablan de la maternidad o lo que escuchamos en torno a la maternidad, siempre está asociado con lo bueno, con la felicidad, estas fotos que tenemos del nacimiento rodeado de un halo como mágico y volver a casa con tu bebé y que te visiten y que todo sea lindo y feliz, muchas veces sucede y muchas otras veces no. Y nadie nos dice que puede salir mal. Entonces, además del sufrimiento ese que se siente, digo, en las entrañas, que es visceral, que es físico, hay una sorpresa y te diría casi un estupor frente a esto que está pasando y que vos no esperabas de ninguna manera. O en todo caso, perdón, a lo que le temías, ¿no? Porque digo esto de que sea sanito, de que lo peor que puede pasar es que no sea así. Creo que tenemos mucho que aprender sobre lo que es el sufrimiento y el dolor en la maternidad y
pensar que las cosas sí pueden salir bien, pero a veces no salen exactamente como las planeamos. Cuando te dijeron que tu hijito tenía fibrosis quística, ¿qué sentiste? No entendía mucho de lo que me estaban hablando, pero él ya venía de varias semanas de estar gravemente enfermo o complicado. Nadie sabía muy bien qué pasaba. Como esto fue hace 12 años, hoy los médicos en Rosario saben mucho más de la fibrosis quística de lo que sabían hace 12 años. Y mi hijo no tenía una sintomatología tan clara como suele pasar con muchas de las enfermedades raras. Los médicos habían visto pocos casos en su historia como profesionales y él pasó por muchos pediatras y neonatólogos que no supieron darle un diagnóstico. En realidad, entonces, cuando me dicen lo que tenía, y esto seguramente muchas mamás o papás o familiares de chicos con enfermedades raras se van a sentir identificados, en algún punto hay un alivio. Esto que tiene un nombre. Y después viene todo lo demás. Y cómo es, y cómo va a ser, y cómo se trata, y tiene cura, y hasta cuándo, y cómo va a ser la vida de él, y cómo va a ser nuestra vida en torno a esto. Son momentos muy bravos, muy difíciles. Antes de ir a la otra pregunta que tiene que ver con la vida, con el sentido de la vida, el carácter filosófico de la entrevista, ¿qué es la fibrosis quística? Para que la gente sepa. Sí, bueno, la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria, genética, se hereda por parte de padre y madre, o sea, para que un niño nazca con fibrosis quística, su papá y su mamá tienen que tener ambos un gen de la fibrosis quística y esos genes deben, digamos, unirse, juntarse. Es una enfermedad autosómica recesiva, son dos genes recesivos que se transforman en una enfermedad. Esto no quiere decir que un hombre y una mujer que tienen un gen de la fibrosis quística necesariamente tengan un hijo con fibrosis quística. De hecho, mi otro hijo es mellizo y no tiene la enfermedad. Es un ejemplo súper claro. Hay una posibilidad de un 25% por embarazo de dos personas portadoras de este gen, sanas, que tienen... Nosotros no sabemos qué genes tenemos, codificados mal. Todos nosotros tenemos algún gen errado, fallado y no lo sabemos. Yo si mi hijo no hubiese tenido fibrosis quística nunca me hubiese enterado. Y es bastante común que seamos portadores de este gen, es bastante común. Se tiene que dar esto, que te juntes con otra persona que lo tiene, en general no lo sabes, y además que se dé esa chance del 25%. Por eso es rara, pero de las raras, como te decía antes, de las enfermedades raras, es de las más comunes. ¿Cómo se manifiesta? Problemas respiratorios, problemas digestivos, insuficiencia pancreática, son chicos que tienen dificultades para tener un desarrollo en cuanto a crecimiento en peso y en altura normal. ¿Cómo lo detectás? Cuando los chicos nacen les hacen un pinchacito en el talón, eso es ley, es obligatorio. Bueno, la fibrosis quística es una de las enfermedades que se detecta con ese pinchazo en el talón. En el caso de Juan fue más complicado porque el análisis dio un falso negativo, o sea, el análisis del talón dijo que no tenía fibrosis quística, aunque tenía la enfermedad. De ahí el desconcierto también de los médicos. Esto es algo que puede pasar. Por eso está bueno que las mamás y los papás de un bebé estén atentos igualmente si el niño tiene muchas dificultades para subir de peso, si tiene problemas respiratorios a repetición, bronquitis que no se terminan de curar, si su sudor es muy salado, que es otra de las características de la enfermedad. Bueno, está bueno consultar obviamente con el pediatra o un neumonólogo. Y hoy casi todos los pediatras o neumonólogos te hacen un llamado test del sudor, que no es invasivo, que es bastante simple y que te puede ayudar a detectar la enfermedad. Y a partir de esto vos te involucraste bastante con esto de la fibrosis quística, ¿no? Tratando de, digamos, de ayudar de alguna manera a informar, pero además a accionar en favor de combatir esta enfermedad. Mira, hay una asociación en Rosario, la Asociación Amor, que lleva más de 25 años trabajando con chicos y jóvenes y familiares de personas con esta enfermedad, con fibrosis quística. Ellas digo porque mayormente son mujeres las que trabajan allí, un gran sostén para mí y bueno, como yo soy periodista, siempre intento colaborar desde la comunicación y la difusión para esto que estamos haciendo ahora, contar qué es la enfermedad
y también para desterrar algunos mitos en torno a lo que es la discapacidad, ¿no? En este caso hablamos de una discapacidad visceral. Si vos ves a un chico o una chica con fibrosis quística, su imagen no te va a decir necesariamente que están enfermos, No. pero es una enfermedad discapacitante porque los órganos sufren y porque te limita en algún momento de la vida, esas limitaciones aparecen. Entonces también intento divulgar todo lo que puedo, aquello que tiene que ver con cómo miramos a los otros que tienen algo muy particular o que son distintos, si querés, más allá de que somos todos diferentes, pero bueno, que claramente tienen que convivir con algo que no es común. Me parece que esas son las dos cuestiones. Que la gente sepa lo que es la fibrosis quística, que la gente sepa además que es una enfermedad que requiere un tratamiento muy exhaustivo, diario, carísimo, y que hemos tenido muchos problemas a veces para conseguir la medicación. Y por otro lado, la relación que tenemos todos con la discapacidad, ¿no? Para que sea una relación mucho más normal, natural, amigable, una mirada hacia el otro mucho más comprensiva de la que en general tenemos en la sociedad. Florencia, pero en los últimos años han habido avances importantes, ¿no? Vos corregime si estoy equivocado. Hasta hace un tiempo atrás se hablaba de la cura a través de un trasplante, pero ahora empieza a hablarse ya de la cura, decime si estoy equivocado, a través de algunos medicamentos. Se están haciendo investigaciones muy Sí. avanzadas. Sobre todo estaba leyendo que se está haciendo una investigación muy seria en España. No sé si es así, si es el único país, por otra parte. España, Estados Unidos, Alemania son algunos de los países Canadá, que están al frente de los avances. Creo que Israel también. Israel también, porque hay una mutación en particular, la fibrosis quística además tiene muchas mutaciones. Hay una en particular que se da mucho en Israel, y aquellos que tienen los recursos por ahí económicos y los recursos en cuanto a talento y capacidad de sus investigadores, pero sobre todo tienen plata, ¿no? Porque aquí hay gente muy talentosa, pero por ahí no está el dinero, Sí. Están trabajando en eso. La enfermedad por el momento no tiene cura. Cuando vos hablas de cura, en realidad en relación a un trasplante de pulmón, en realidad es la posibilidad de salvar la vida de una persona con fibrosis quística, el trasplante de pulmón, pero no cura, no revierte la enfermedad. Lo que hace es permitirle a esa persona seguir viviendo cuando su pulmón tiene un deterioro tal que solo el trasplante es la opción. Lo que hay ahora han aparecido en el mercado internacional, los laboratorios están trabajando en medicación que va directamente al nudo del problema. Porque lo que se hace con la fibrosis quística, como con otras enfermedades raras, es paliar el daño que la enfermedad produce, que el error genético produce. Sí. Pero ya hay medicación que está yendo a intentar modificar el error genético. No para todas las mutaciones, y acá sí hay un problema grande del que podríamos hablar mucho. La medicación que ya salió en algunos lugares de Europa y de Estados Unidos no llega a Latinoamérica. No está todavía aquí. No. ¿Y por qué? Es una cuestión de costos. Estamos hablando de tratamientos que cuestan $200.000 o $300.000 al año. Ah, miércoles. O sea que solamente los gobiernos pueden decidir si esa medicación ingresa o no al país, y a través de los fondos de discapacidad y determinados recursos que los países tienen, suministrarle a los enfermos este medicamento. Te hablo de esta patología como de otras, ¿no? Sí, sí. Hay gente que hoy ya podría estar utilizando esta medicación en la Argentina, en Rosario, y no lo puede hacer porque no ha ingresado al país. Doy vuelta a la hoja. Podría decir, se gasta dinero en tantas cosas, ¿no? Se gasta dinero en armamento, se gasta dinero en cuestiones realmente efímeras, inútiles. Pero bueno. Se desvía tanto dinero. Se desvía también tanto dinero, ¿no? Hacia destinos que para qué hablar, todos lo conocemos. Doy vuelta la hoja, como decía. ¿Qué es la vida, Florencia? La vida, no, qué sé yo, una montaña rusa. A ver, ¿qué es una montaña rusa? Un lugar donde hay más miedo y tensión que cosa relajada, salvo como cuando arrancás, ¿viste? Cuando arranca el carrito, que vos decís,
voy más tranqui, después se convierte en esa cosa súper intensa. Con los años me parece que siempre es así, con más o menos dificultades siempre es difícil. Y también es un lugar de sorpresa y también es un lugar de adrenalina. Por eso pienso en una montaña rusa. Probablemente por eso. ¿Y cuál es el sentido de la vida para una mujer que ha pasado lo que pasaste vos? Para una mamá que ha pasado y pasa lo que pasás vos, que la lucha todos los días. A mí me parece que las mamás en general siempre la luchamos todos los días, las madres y los padres. Pero bueno, si querés hablar particularmente de las madres, el tamaño de, si querés, del sufrimiento, de la angustia, de lo que generan muchas cuestiones que tienen que ver con los hijos, es muy personal y es muy particular, y no solo tiene que ver con que te toque que haya una enfermedad, ¿no? No, por supuesto. Por supuesto sí. que la enfermedad, si querés, es una cuestión universal, indiscutida. A ver, está claro que se la pasa mal. Yo siempre digo que vivo con mi mar de fondo, ¿no? Que uno puede hacer muchas cosas, puede seguir produciendo, conectándose con muchas cosas que están buenas, con el trabajo, con los amigos, con el placer de un montón de maneras. Eso no te lo impide, pero está ese mar de fondo que a veces es un tsunami y no es fácil de torear. Pero, ¿y cuál es el sentido? Trato de buscárselo todos los días, no lo sé. Desde la producción nos están diciendo que tenemos que cerrar la nota. Implacable, bueno, vos lo sabés. Pero ¿Qué claro, te voy a contar? así que ya, esto se termina en este instante. No, me resisto. ¿Cuál es tu mensaje a los papás que atraviesan un problema con sus hijos? No necesariamente de salud. Que busquen ayuda, que se rodeen de buenas personas para que los puedan sostener en lo afectivo. A veces uno se enoja mucho cuando le toca pasar por cuestiones difíciles con los hijos. Que traten de transformar ese enojo en otra cosa. Cosas difíciles nos pasan a todos, y me parece que en cuanto a lo que tiene que ver con la enfermedad, en Rosario hay muy buenos profesionales, hay gente que te puede dar una mano tanto en el ámbito público como en el privado. Hay que buscar a los mejores, y las asociaciones de pacientes son un recurso enorme que tenemos a mano. Es pura solidaridad, es compañerismo. Ahí va a haber, Gieco dice en una canción, la gente que no le pasa no siente. Y aunque todos te puedan entender, o muchos de verdad, genuinamente te puedan comprender, nadie te entiende como aquel que pasa algo muy parecido. Así que eso, buscar ayuda, ser humildes con los que nos toca, y aceptar que la vida tiene muchos altibajos, y tener fe en lo que quieras, ¿eh? Fe religiosa, fe en las personas, fe en los médicos, pero no perder la fe. Florencia, te agradezco de nuevo un montonazo que hayas estado con nosotros. A vos, un placer, de verdad. Vamos a un corte y volvemos.